La Orden Rosacruz Om, fundada por el Venerable Maestro Om Gyo-Wanz Om. El libro La Orden Rosacruz, el Orden de Melquisedec, escrito por el Venerable Maestro Om Gyo-Wanz Om. Capítulo 8, tercera parte, el despertar de la conciencia. Razón y conciencia. No negamos de ninguna manera el valor formidable, maravilloso que tiene la razón, pero definimos claramente que todo ese valor dado a la razón es únicamente por el ego. La razón es un maravilloso instrumento de expresión del ego, o sea que por medio de la razón es como se manifiesta el ego. O también podemos decir que la razón es el mismo ego. Entonces el ego se considera insustituible, formidable, maravilloso, etc. Queremos y realmente anhelamos eliminar al ego, disolverlo, reducirlo a polvareda cósmica, a nada. Al decir esto, claramente expresamos que también anhelamos disolver la razón. Entiéndase bien, queremos la disolución del ego, de eso que es la mente y la razón. Anhelamos el despertar de la conciencia, de la chispa divina, de eso que es Dios en la criatura humana. Alguien dirá que los Rosacruces quieren ser irracionales o son irracionales. Podrá el Rosacruz ser considerado como arracional, pero el Rosacruz es hiperracional o suprarracional. Sus funciones conscientes o cognitivas están más allá de la razón. En el mundo hallamos millonadas de animales racionales que deslumbran por sus razones, y el mundo está propiamente en un caos. Por doquier hay hambre, miseria, odios, guerras, explotación, filicidios, abortos, calumnias, robos, asesinatos, violaciones, incestos, injusticias, maldad, ambición, usura, etc. Y sin embargo, el animal racional goza de razón, y el mundo del gusano racional es ese, un basurero de la peor especie. Si por no pertenecer a ese inmundo fango nos califican de irracionales, arracionales, etc., aceptamos el epíteto. Y si alguien anhela salirse de ese basural y es calificado de loco, idiota, iluso, irracional, soñador, etc., sea bienvenido. Los Rosacruces vamos rumbo a un cosmos pleno de conciencia, lleno de luz divina, propia de la conciencia despierta y ausente de eso que llaman, entre comillas, razón. ¿Es acaso racional el hecho de que Jesús, el Maestro de Maestros, haya caminado sobre las aguas? ¿Es racional acaso que el Hijo del Carpintero haya devuelto la vista a los ciegos, la vida a los muertos, el habla a los mudos, el movimiento a los paralíticos? ¿Es racional acaso el hecho de que Jesús, el gran Maestro de la cruz y la rosa, haya resucitado a la hija de Jairo con solo decirle, entre comillas, Talita Kumi? ¿Es acaso lógico, racional, que un muchachito, entre comillas, de 12 años deslumbre con su conocimiento a los, entre comillas, doctores de la ley? ¿Será racional, lógico, el hecho de perdonar con plenitud de amor a quienes lo torturaron, vejaron y crucificaron? Y todavía implorar por ellos, entre comillas, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si todo eso es racional, ¿por qué no hace lo mismo el triste gusano racional? Si perdonar a los enemigos, amar a los enemigos es racional, ¿por qué los gusanos racionales no perdonan a sus enemigos, a sus amigos siquiera?
o por lo menos a sus hijos o a sus padres? No, el gusano racional no puede perdonar porque no sabe hacerlo. La razón no perdona, más al contrario, busca la venganza, la revancha, etc. Si el gusano racional no perdona a sus, entre comillas, seres queridos, menos podrá hacerlo con sus, entre comillas, enemigos. ¿Podrá por ventura el gusano racional amar a sus enemigos? ¿Amar a los enemigos? No, eso es irracional, no tiene sentido para el gusano racional. Toda la doctrina del Salvador del mundo es realmente algo muy conciencial, es algo muy, entre comillas, irracional. Con el intelecto, con la razón, jamás se podrá captar el profundo contenido divino, conciencial, espiritual que se encuentra en los libros sagrados. Solo a la luz de la conciencia es como el aspirante, el iniciado y el maestro aprenden la magnitud divina transcrita con caracteres ígneos en todos los libros sagrados. La Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita, los Vedas, etc., contienen en sus páginas la sabiduría oculta, la sabiduría divina, que solo puede ser aprendida por las conciencias despiertas. El ego, la razón, solo admiran su magnífica literatura, sus maravillosas metáforas, sus máximas morales, etc., pero jamás captan la profunda significación de cada uno de sus capítulos, de sus versículos y de sus palabras. Para poder captar, aprender el mensaje divino, la palabra sagrada contenida en los libros sagrados, es menester despertar conciencia. Si no hay conciencia despierta, lo único que se cosecha es una gran heterogeneidad de, entre comillas, pseudo religiones, una más cristiana que otra, esta más budista que las enseñanzas del Buda, o aquella más vedantina que Rama, etc. La inconsciencia del gusano intelectual induce a fundar, entre comillas, religiones, crear escuelas, organizar centros, fraternidades, ashrams, etc. Los guías de esos centros o grupos o religiones, cuando no son comerciantes, son simple y llanamente ciegos. Entre comillas, ciegos, guías de ciegos, y van a parar todos al abismo. Quien no despierta conciencia aquí y ahora es candidato seguro para irse al abismo. El abismo es la morada del ego, y es en el abismo donde reina soberana la razón. La Rosacruz no es racional, es realmente conciencial. Todos aquellos grandes seres conocidos como ángeles, arcángeles, serafines, potestades, etc., y que son uno en Dios, carecen completamente de razón. No tienen eso que es ego, y en ellos solo se manifiesta la conciencia plena, totalmente despierta, completamente desarrollada, y hacen la voluntad del Padre. En cambio, todos aquellos entes conocidos por el vulgo, ignorante o intelectual, como entre comillas diablos, Satán, Lucifer, malignos, almas perdidas, etc., son puro ego. Y todos ellos hacen su voluntad propia, es decir, la voluntad del ego. En esas regiones que por abismales son el habitáculo del ego, ni remotamente se piensa en la voluntad del Padre. Quien realmente anhele despertar conciencia busca a su Padre, quien mora en secreto, y haga su voluntad. Solo la voluntad de Dios puede lograr el despertar de la conciencia. Si es el ego quien quiere despertar, entre comillas, conciencia,
Jamás lo logrará porque el ego es eminentemente inconsciente, subconsciente o infraconsciente. El ego jamás puede vislumbrar siquiera algo de lo que es la majestuosidad de la conciencia despierta. Alguien que vive en tinieblas no puede ver la luz a no ser que encienda su fuego propio. Encender el fuego para iluminarnos con su luz es algo que al ego no le importa, no le interesa y no quiere. Quien realmente anhela el despertar de la conciencia es el Buddhata. El Buddhata es quien se esfuerza por despertar, dejar de soñar, liberarse del ego. Es el Buddhata quien ansía llegar a Dios. La batalla que se inicia es terrible. El ego no quiere dejar libre a su Buddhata y menos ser aniquilado por su preciosa cautiva. El ego no quiere llegar a Dios y el Buddhata sí quiere llegar a Dios. La batalla es terrible. Buddhata contra ego, ego contra Buddhata. La razón contra la conciencia contra la razón. Las batallas que sostiene el Buddhata por su liberación no son estériles, sino van acompañadas por el Padre. Es el Padre quien realmente libera al Buddhata. Pero el Buddhata debe poner todo cuanto sea de su parte, todo de sí, o sea, su granito de arena, su granito de mostaza, y el milagro será hecho. La batalla es interminable, constante. No hay reposo para el guerrero. Los 5 valores de la transformación íntima: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. El valor de la vida es la transmutación de la simiente sexual. Cuidar la simiente divina cual si fuese oro líquido y sublimarlo con la práctica de transmutación alquímica sexual. Transmutación sexual unipolar, bipolar o integral. Recordemos que estos 2 últimos tipos de transmutación están destinados para aquellos que están unidos en bodas Rosacruz o bodas místicas. El valor de la muerte es descubrir mediante el autorrecuerdo y autoobservación íntima los elementos subjetivos que constituyen los yoes. Realizar un estudio profundo hasta lograr la comprensión total de cada uno de los yoes y aniquilarlos con el ígneo poder de Kundalini. El valor del amor es amar al prójimo más que a nosotros mismos. La libertad es la práctica constante de la división de la atención consciente en individualidad, actividad y ubicación. I-A-U-OM. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y dónde estoy? Y la sabiduría es hacer siempre la voluntad de nuestros divinos Padre, Madre. Esta ha sido la conferencia del día de hoy. Hasta pronto.